Jorge Negrete estaba sentado en primera fila en una pelea de box en Los Ángeles. De pronto, algo extraño sucede. Se lleva la mano a la boca y tose con fuerza, y cuando la retira está manchada de sangre. El público no lo sabe, pero esa noche comienza la cuenta regresiva hacia uno de los finales más trágicos en la historia del espectáculo mexicano. ¿Quién podía imaginar que aquel hombre que cantaba con voz firme México lindo y querido estaba siendo devorado en silencio por una enfermedad implacable, por traiciones y hasta por enemigos ocultos? Su muerte no solo fue un drama personal, fue un terremoto que sacudió al país entero y que todavía hoy está rodeado de misterios, rivalidades y secretos que muchos prefieren callar. Desde una guerra personal con Cantinflas, un amor prohibido y un final casi en completa soledad, Jorge Negrete escondía una vida mucho más oscura y sorprendente de lo que se nos contó. Durante décadas, los fanáticos de Jorge Negrete se hicieron la misma pregunta: ¿dónde nació realmente el charro cantor? Oficialmente, Jorge siempre dijo con orgullo que era originario de Guanajuato, incluso en entrevistas internacionales, donde afirmaba: nací en la cuna de la independencia. Pero no todos estaban convencidos. Documentos de viaje, pasaportes y hasta registros oficiales en el extranjero lo señalaban como nacido en Chihuahua. El enigma creció tanto que algunos programas de radio de la época lo llegaron a presentar como paisano de Chihuahua, y él, lejos de desmentirlo, sonreía y seguía la corriente. ¿Mentía para ganarse al público del norte? ¿O en verdad había un secreto detrás de su origen? Años después, su propia hija, Diana Negrete, revelaría un detalle que avivó la polémica. A Jorge le gustaba decir que había nacido en Chihuahua, solo por el cariño que su padre sentía por aquel estado. Es decir, él mismo jugaba con la confusión. Sin embargo, en una entrevista radial de 1949 en Madrid, Negrete lo dejó claro: mi nombre es Jorge Alberto Negrete Moreno. Nací el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato. Entonces, ¿por qué existían documentos que decían otra cosa? ¿Se trataba de un error administrativo o de una estrategia para alimentar el mito? Lo cierto es que, hasta hoy, el misterio sigue flotando. Pero lo que nadie discute es que, sin importar la ciudad, México vio nacer a uno de los artistas más importantes de su historia. Y fue en ese mismo México donde un joven Jorge, marcado por la disciplina militar de su familia, daría un giro inesperado en su destino. La vida de Jorge Negrete parecía estar escrita para los cuarteles, no para los escenarios. Su padre, un coronel de la Revolución Mexicana, le inculcó disciplina desde niño. Y como buen hijo de militar, Jorge ingresó al heroico Colegio Militar, donde no solo destacó por su porte y su carácter, sino que llegó a convertirse en capitán segundo. Era brillante, estudioso, políglota, hablaba alemán, inglés, francés e italiano, y todo apuntaba a que su futuro estaba en la milicia. Incluso tomó cursos de medicina dentro del ejército. Pero había un problema: Jorge no era feliz. En el fondo, lo suyo no eran las armas ni la vida castrense. Y el giro de su destino llegaría de la forma más inesperada. La leyenda cuenta que un día, siguiendo a una mujer que le llamaba la atención, terminó entrando en una academia de canto sin darse cuenta. Ahí, en lugar de admitir que se había perdido, improvisó una mentira: dijo que quería inscribirse en clases de música. Una mentira que cambiaría para siempre la historia del cine y la música en México. Otros aseguran que en realidad no fue por una mujer, sino por pura pasión, que pese a su timidez, Jorge buscó el canto como un escape de la rigidez militar. Lo cierto es que, para 1930, Negrete ya había dejado atrás el uniforme y se dejaba crecer el bigote que pronto sería su sello personal. Y así había nacido un artista. Un charro que no necesitaba pistolas para imponerse, sino una voz capaz de estremecer a cualquiera. Pero aún faltaba lo más importante: transformarse en el charro cantor, el personaje que lo llevaría a la cima y lo pondría en la boca de todos. Cuando Jorge Negrete dejó el uniforme militar atrás, pocos podían imaginar que aquel joven serio y disciplinado se convertiría en uno de los mayores ídolos de la música ranchera. Al principio, probó suerte en la ópera y en zarzuelas, donde su voz, que algunos clasificaban como barítono y otros como tenor, llamó la atención de críticos y músicos. Sin embargo, había algo que no terminaba de encajar. Jorge no estaba destinado a cantar para auditorios elegantes. Su voz pedía algo más popular, más visceral. Y fue la música ranchera la que lo catapultó. Con traje de charro, bigote impecable y porte galante, Negrete se convirtió en la imagen perfecta del México romántico y bravío. Su presencia en el escenario imponía respeto, y en la pantalla grande, resultaba imposible no verlo como el héroe ideal. Hollywood también lo tuvo en la mira. Firmó contratos con estudios importantes, pero enfrentó un obstáculo inesperado: un boicot contra los actores latinos en Estados Unidos. Ese golpe pudo haber truncado su carrera,
pero en lugar de frenarlo, lo empujó hacia su verdadero destino, triunfar en México. En 1941 llegó la película que lo cambiaría todo. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Desde ese momento, Jorge Negrete dejó de ser un actor más y pasó a ser el Charro Cantor. Un título que no solo lo acompañó en vida, sino que lo convirtió en mito. Las mujeres suspiraban por él, los hombres lo admiraban o lo envidiaban, y el público lo veía como la encarnación del charro ideal, viril, elegante y con un corazón que, al parecer, también sabía romper. Porque mientras conquistaba la pantalla, su vida amorosa se convertía en un verdadero torbellino de pasiones, romances y escándalos que marcarían su destino. La fama le dio a Jorge Negrete no solo admiración, sino también romances que marcaron su vida y escándalos que hasta hoy siguen dando de qué hablar. Su primer gran relación fue con Elisa Christie, una bailarina con la que se casó y tuvo a su única hija biológica, Diana Negrete. Pero aquel matrimonio no duró mucho. Entre giras, películas y la creciente fama, la relación se quebró rápidamente. Después apareció en su vida Gloria Marín, actriz reconocida y talentosa, con la que vivió una de las historias de amor más largas y comentadas del cine de oro. Estuvieron juntos más de 10 años, compartiendo sets de grabación y protagonizando tanto películas como titulares de prensa. La gente los veía como la pareja perfecta, inseparables dentro y fuera de la pantalla. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Detrás de las cámaras había celos, discusiones y un desgaste que poco a poco los fue separando. Intentaron salvar su relación incluso adoptando a una niña, a la que llamaron Gloria Virginia. Pero ni siquiera eso pudo mantenerlos unidos. En 1952, tras años de altibajos, pusieron fin a la relación. Algunos rumores aseguraban que fue Gloria quien tomó la decisión final. Otros decían que Jorge, cansado y enfermo, simplemente había dejado de sentirse enamorado. Pero el destino aún le tenía preparada una sorpresa. La mujer con la que había tenido fuertes roces en el pasado, la actriz María Félix, terminó convirtiéndose en su última y más mediática pareja. En 1952, Negrete y la doña anunciaron repentinamente que estaban enamorados y se casarían. Aquella boda, celebrada con más de 400 invitados, fue bautizada como la boda del siglo. Sin embargo, lo que parecía el inicio de un nuevo capítulo feliz, pronto se vería empañado. Porque mientras Jorge encontraba el amor en los brazos de María Félix, en el terreno profesional estaba a punto de librar la guerra más dura de su vida, la rivalidad con Cantinflas. Jorge Negrete no solo fue un galán de cine o un cantante con voz privilegiada, también fue un líder. En una época en la que los actores mexicanos eran explotados, con bajos salarios y sin seguridad laboral, él se convirtió en una figura clave dentro de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Con carácter firme y una visión de justicia, Negrete luchó para que los artistas tuvieran prestaciones, seguro social y un trato digno. Bajo su mando, la ANDA ganó fuerza y respeto. Pero esa misma fuerza también le generó enemigos. El más poderoso de todos fue nada menos que Mario Moreno Cantinflas, el cómico más querido del país. Al principio, ambos formaban parte del sindicato, pero en las elecciones internas Negrete le ganó la reelección a Cantinflas. Desde entonces, la relación se volvió un campo minado de resentimientos. El conflicto estalló en 1953, cuando la actriz Leticia Palma fue acusada de incumplir contratos y hasta de robar su propio expediente para evitar sanciones. Negrete, como presidente del sindicato, tomó cartas en el asunto y solicitó una audiencia. Fue entonces cuando Palma lo acusó públicamente de haberla abofeteado e incluso de intentar atropellarla con su camioneta. La mayoría de los presentes defendió a Jorge, pero hubo una voz que se levantó contra él, la de Cantinflas. Defendió a Leticia Palma y se enfrentó cara a cara con Negrete en una discusión tan acalorada que, según testigos, duró horas. El veredicto fue contra la actriz, pero lo que quedó marcado fue la enemistad irreconciliable entre ambos. A partir de ese momento, lo que nadie sabía era que, mientras peleaba en lo público, Negrete estaba librando una batalla mucho más cruel en privado. Su salud estaba deteriorándose rápidamente. Mientras el público lo veía impecable en pantalla, con traje de charro, sonrisa elegante y voz imponente, la realidad era otra. Jorge Negrete estaba gravemente enfermo. Años atrás, en uno de sus viajes a Nueva York, había contraído hepatitis C, una enfermedad silenciosa que lentamente fue destruyendo su hígado hasta convertirse en una cirrosis hepática implacable. Él lo sabía, pero eligió ocultarlo. Prefería que lo recordaran como el ídolo fuerte e intocable antes que como un hombre debilitado. La situación se volvió insostenible en 1953. Aunque ya presentaba síntomas severos, siguió trabajando sin descanso. Grababa películas, cumplía con compromisos y se mostraba siempre al frente de la ANDA. Nadie lo veía rendirse.
pero por dentro su cuerpo lo estaba traicionando. La escena más dramática ocurrió una noche en Los Ángeles. Mientras asistía a una pelea de box, de pronto comenzó a retorcerse en su asiento. Un dolor insoportable lo atravesó. Tosió varias veces y al mirarse la mano, descubrió lo que más temía: sangre. Una de las varices en su esófago había estallado debido a la presión en su hígado enfermo. Fue trasladado de emergencia al Hospital Cedros del Líbano. Los médicos lograron estabilizarlo, pero sabían que era solo cuestión de tiempo. Negrete, sin embargo, no bajaba los brazos. Seguía planeando películas, seguía atendiendo reuniones. Era un hombre que se negaba a aceptar la derrota, pero la enfermedad avanzaba más rápido que su voluntad. Y los últimos días de su vida estarían marcados por encuentros inesperados, despedidas conmovedoras y la confirmación de que incluso los ídolos más grandes también son vulnerables. Pidió expresamente que su esposa, María Félix, no se enterara de lo grave que estaba. No quería preocuparla, mucho menos impedir que continuara con su trabajo en Francia. Pero el destino le tenía preparado algo inesperado. Una tarde, mientras descansaba en su habitación, escuchó que la puerta se abría lentamente. Era nada menos que Pedro Infante. La prensa había querido pintarlos como rivales irreconciliables, enemigos que se disputaban el cariño del público. Sin embargo, la verdad era otra. Tenían egos fuertes, sí, pero también un respeto mutuo profundo. Infante llegó con un regalo muy especial: un tren eléctrico. Ese juguete que Negrete había soñado tener de niño, lo emocionó hasta las lágrimas. Los dos artistas pasaron horas armándolo y jugando como si fueran niños. Fue un respiro de ternura en medio de la tormenta. Poco después, María Félix recibió la noticia que temía: su esposo estaba agonizando. Dejó todo en Francia y viajó de inmediato. Llegó el 4 de diciembre, justo cuando Jorge había caído en coma tras una nueva hemorragia. Se sentó junto a él, le tomó la mano y le susurró: «Negro, aquí estoy». Milagrosamente, Jorge abrió los ojos. No pudo hablar, pero su mirada amarillenta, cansada y agradecida, fue suficiente para que María entendiera que se estaban despidiendo. Horas después, el 5 de diciembre de 1953, el charro cantor dio su último suspiro. La causa oficial fue cirrosis hepática, pero para muchos la enfermedad solo fue la mitad de la historia. El desgaste emocional, las batallas personales y las tensiones con sus enemigos también habían consumido al ídolo. Su muerte sacudió a todo México, y lo que vino después fue un funeral histórico, pero también lleno de polémica. El cuerpo de Jorge Negrete llegó desde Los Ángeles en un avión presidencial, por orden directa del mandatario Adolfo Ruiz Cortines. Más de 10,000 personas se reunieron en las calles para recibir al charro cantor. El cortejo fúnebre avanzó lentamente por la Ciudad de México hasta llegar al Palacio de Bellas Artes, donde su féretro fue cubierto con la bandera mexicana. Actores, políticos, colegas y miles de fanáticos desbordaron las salas para despedirlo. El cine guardó 5 minutos de silencio en su honor. Era una despedida solemne, pero no tardó en aparecer la polémica. En el homenaje organizado por la ANDA, todos esperaban ver a los líderes del gremio, y Cantinflas no apareció. Su ausencia fue vista como una afrenta hacia el hombre con el que había tenido la rivalidad más intensa. Lo más sorprendente ocurrió durante el traslado al Panteón. De pronto, Mario Moreno apareció y quiso subirse al automóvil fúnebre que llevaría a Negrete al cementerio. María Félix, indignada, lo rechazó públicamente. Para ella, Cantinflas había sido uno de los enemigos que más le habían amargado la vida a Jorge. El cómico tuvo que bajarse, pero se quedó atrás, llorando discretamente mientras veía alejarse el féretro. El gesto fue interpretado de 1000 maneras: remordimiento tardío, hipocresía o dolor genuino. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que incluso en la muerte, Negrete y Cantinflas seguían unidos por la sombra de su enemistad. El sepelio cerró con escenas de llanto colectivo. Actores como los hermanos Soler y Pedro Infante acompañaron a María Félix en el último adiós. México había perdido a uno de sus ídolos más grandes, y la herida tardaría en sanar. Pero la pregunta seguía viva: ¿qué quedaba del charro cantor más allá del mito? La muerte de Jorge Negrete no apagó su voz. Al contrario, la convirtió en leyenda. Sus películas siguen siendo parte del cine de oro mexicano, y sus canciones, interpretadas con esa fuerza inconfundible, todavía resuenan en fiestas, serenatas y corazones. El charro cantor se transformó en un símbolo de identidad nacional: elegante, valiente, apasionado. Para muchos, fue el artista que puso la música ranchera en lo más alto y que representó al hombre mexicano con orgullo y dignidad. Pero su legado no está exento de sombras. Algunos lo recuerdan como un líder sindical íntegro, otros lo señalan como arrogante y confrontativo.
Su rivalidad con Cantinflas quedó grabada como una de las más famosas del espectáculo mexicano. Y su vida amorosa, marcada por romances intensos y rupturas dolorosas, sigue siendo tema de debate entre los fanáticos. Hoy, más de medio siglo después, Jorge Negrete sigue dividiendo opiniones. Para unos, fue un héroe intachable, para otros, un hombre atrapado entre sus pasiones y sus batallas personales. Quizá la verdad esté en el medio, un artista brillante, pero también un ser humano vulnerable que pagó un precio alto por la gloria. Al final, lo que queda es una pregunta que todavía resuena. ¿Murió Jorge Negrete víctima de su enfermedad o de las guerras personales que lo consumieron hasta el último aliento? Lo cierto es que su voz sigue viva, y cada vez que alguien canta México lindo y querido, el eco del charro cantor vuelve a recordarnos que las leyendas nunca mueren.